Murió el Papa teólogo Benedicto XVI, que junto con Juan Pablo II fueron dos papas bastante decentes. A pesar de ser líderes católicos, son referentes de la fe de aquellos que nos hacemos llamar cristianos. Yo no soy católico, pero debo reconocer el gran aporte que hizo el Papa Benedicto XVI a mi vida. Gracias a su conferencia se dieron otras dos conferencias que me llevaron a conocer la ley de Dios y a amar la ley de Dios. Y por eso quiero darle ese reconocimiento al Papa, porque me llevó a conocer y a amar la Torá, que es la absoluta verdad, porque me ayudó a renunciar al relativismo y a dar con la fe verdadera. Este video está hecho con la intención de señalar los tiempos oscuros en los que ya vivimos y que no harán más que hacerse cada vez peor. La abominación dentro del cristianismo es evidente, pasando por los sacerdotes homosexuales, el abuso de niños, los adulterios y la unión libre de los fieles, hasta el socialismo presente en la mente y el corazón de los cristianos. Benedicto sembró una semilla, la cual dio su fruto, y esa semilla fue su célebre discurso sobre el relativismo. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi moderni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Ahora, más que nunca, este discurso de Benedicto XVI tiene gran importancia. Hace pocos días veía cómo bautizaban a un niño y sus padrinos eran dos personas que estaban viviendo en adulterio. Es decir, estas personas ya estaban casadas y sin divorciarse estaban teniendo un nuevo hogar y eran los padrinos de esta criatura. Es decir, ellos ni siquiera eran buenos católicos y ya estaban siendo padrinos de un nuevo católico. El sacerdote no se opuso a que fueran estos los padrinos y así pasa. Hasta el catolicismo ha dejado de ser catolicismo. Pero esta semilla que sembró el Papa Benedicto XVI nos llevó a muchos a conocer la verdad. Y es que de esta conferencia que él dio nacen otras dos conferencias. Conferencias que son trascendentes por su contenido. Así que los invito a que por favor se queden y vean estos dos fragmentos de dos conferencias que fueron inspiradas en las palabras de Benedicto XVI. Por favor, vean estas dos conferencias, estos dos fragmentos pueden cambiar tu vida. La primera de estas conferencias la da el profesor universitario Huerta de Soto. Veamos lo que él pudo deducir de las palabras de Benedicto XVI. Ese es el objetivo. ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Cuál es el enemigo de los libertarios? El demonio. Nos enfrentamos al demonio. Y en San Lucas 4 leemos el Evangelio. Dice así: llevándole a lo alto, el diablo mostró a Jesús todos los reinos, es decir, todos los estados del mundo, y le dijo: te daré el poder y la gloria de todos los reinos. Y esto es lo importante que añade el evangelista, que dice el demonio: porque a mí ese poder me ha sido dado y yo lo doy a quien quiero. Te daré ese poder si te arrodillas delante de mí. Todo será tuyo. Luego, por confesión del propio diablo, todos los estados de la tierra están a sus órdenes y dependen de él. Luego ya podemos entender por qué producen tanto daño. El propio Ratzinger, qué papa, qué mente, qué agudeza, alerta de que la principal amenaza de nuestro tiempo radica precisamente en el endiosamiento de la razón humana y en que mediante
la supuesta ingeniería social pseudocientífica se pretenda construir aquí y ahora en el mundo, liderado por los gobiernos, los gobernantes, los expertos, y a través del Estado, el nirvana, el paraíso terrenal. Y cito literalmente, dice: el tentador no es tan burdo como para proponernos directamente adorar al diablo. Solo nos propone decidirnos si preferir un mundo planificado y organizado. Idea sobre la que vuelve Benedicto XVI en su encíclica Spe Salvi, el número 29 de la encíclica, donde condena rotundamente, y cito, la esperanza de instaurar un mundo perfecto, gracias a una política estatal fundada científicamente. Ratzinger denuncia también una idea muy importante. Dice: ¿sabéis cuándo se torció la Iglesia? Muy sencillo. En el momento en que se convirtió en Iglesia oficial del Estado. Ya podemos entender todas las atrocidades de la historia, desde las cruzadas, instituciones genocidas como la Inquisición, porque la Iglesia pasa a ser un instrumento del maligno como Iglesia oficial del Estado. Por eso es vital separar radicalmente ambas instituciones, porque el mercado, y como ya clarísimamente dijo el Papa San Juan Pablo II, es la mejor cadena de solidaridad que se extiende progresivamente y llega hasta los últimos confines. Critica al Estado asistencial porque al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad civil provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas, más que por la verdadera preocupación de servir a los usuarios, y todo ello con un enorme crecimiento de los gastos. Es que Juan Pablo II parece Ramón Rayo, explicando políticas públicas en nuestro curso del máster. La segunda conferencia la dio el sacerdote apologista Pablo Domínguez, el cual dio una conferencia magistral que no deja lugar al ateísmo. Vean el fragmento de esta conferencia. Han demostrado de un modo formal, por tanto lógico, que es imposible. Bien, el salto es enorme. No es lo mismo decir no sé si se puede hacer o no he conseguido hacerlo, sino he demostrado que no se puede hacer. Y aquí están tres grandes teoremas que seguramente más de uno ha escuchado. Teorema de Gödel, el teorema de Levenheim-Skolem, teorema de Church. ¿Qué dicen estos teoremas? Bueno, si se lo explicara aquí ahora de un modo técnico, creo que conseguiría vaciar la sala en poquísimo tiempo. Por tanto, como no pretendo eso, sino todo lo contrario, lo voy a decir de un modo algo más divulgativo. En Román Paladino, lo que explican estos teoremas, que están elaborados en una parcela de la lógica matemática un poquito más compleja de lo habitual, es la lógica de predicados de orden superior. No es, por tanto, la lógica habitual, la lógica de enunciados, la que se estudia en cualquier, psicología o en bachillerato. ¿Qué explican estos teoremas? Algo increíble. Es que la fórmula que demuestra la coherencia de un sistema racional no pertenece a ese sistema racional. Es decir, que para fundamentar una ciencia he de salirme de ella porque su fundamento no pertenece. De tal modo, y perdonen por esta lluvia de conceptos, que es imposible que un sistema axiomático tenga dentro de sí tres propiedades. Tres que son las propiedades de lo que se entendía lo científico. Que sea completo, es decir, que dé explicación de todo lo que existe. Que sea consistente, es decir, que no tenga contradicción. Y que sea decidible. Y es que cualquiera de las afirmaciones anteriormente expuestas son definibles o son probables, demostrables por el resto. Lo que se demuestra es que si se quiere que sea consistente y decidible, no es completo. Dicho de otro modo, los fundamentos para demostrar la coherencia de todo sistema axiomático científico están fuera de ese sistema. De tal modo, por ejemplo, que para fundamentar la matemática necesito principios metamatemáticos, extramatemáticos. Y por eso la matemática no es ninguna ciencia exacta,
sino que es exacta siempre y cuando ponga yo unos fundamentos que están más allá. Bien, perdonen por este comienzo algo duro, pero creo que vamos a ir suavizando ya. Creo que hemos llegado a la cima de la complejidad, ahora ya bajamos, o sea que ya, tranquilo. Bueno, pues esta cuestión es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque muestra algo respecto de la razón humana. Y es que la razón humana es grande cuando reconoce que tiene un límite. Es decir, que para fundamentar los principios de la propia razón humana, para que la razón humana sea consistente, necesita principios que están más allá de ella. Bien, esto es una transposición de lo anteriormente dicho de un modo, digamos, muy rápido, pero creo que se puede entender. Es decir, dicho de otro modo, la pretensión de una razón humana absoluta cayó por los suelos. De hecho, fíjense, ¿cuál fue la tentación de muchos de los racionalistas que vieron estas conclusiones científicas? Pues que el mundo es irracional. Pasaron del racionalismo al irracionalismo. Y es que los extremos se tocan. ¿Qué sería el racionalismo? Yo puedo entenderlo todo con mi razón. ¿Cuál es el irracionalismo? Todo es absurdo. No hay que buscar razones. No existe lo verdadero. Solo existe lo práctico. Es el pragmatismo. Bien, ¿por qué ha surgido el universo? Esta es una gran cuestión, muy importante. O sea, ¿el ser existe porque sí? Bueno, esto, de hecho, los griegos, cuando se plantearon de lleno, de frente esta cuestión, solo tuvieron una salida para evitar el problema del principio, el eterno retorno. Pero el eterno retorno no es una respuesta, es evitar el problema. Oye, ¿dónde comienza esta línea? Hacemos una cosa, si la convierto en circular, ya no pregunto dónde comienza la línea, es circular. Pero, pero la cuestión gorda, grave, se deja sin resolver. ¿Por qué existe la línea, aunque sea curva? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Como decían los post-hegelianos del siglo XX. ¿Por qué el ser y no más bien la nada? ¿Por qué el ser? Bueno, obviamente la pregunta o la respuesta a esto deja sin palabras a los científicos sensatos. Podría traerles aquí ejemplos de filósofos agnósticos o ateos, que ellos mismos reconocen que el modelo de la creación creacionista concede una coherencia al sistema científico extraordinario. Lean, por ejemplo, las posturas de Stefan Gould, ahora muy de moda, que muestra o dice que no se pueden superponer ni oponer el modelo creacionista y la ciencia actual. Es más, llega a decir, aporta una coherencia al sistema que ya quisiera la ciencia tener por sí misma. O por ejemplo, Sartre, que en un momento determinado afirma que, desde otro punto de vista, que es muy incómodo que Dios no exista. Dice él, en el existencialismo es un humanismo. Dice, es muy incómodo que Dios no exista. Y lo decimos desde otro ámbito de la ciencia, que es la ética. Y dice Sartre, lo puede leer cualquiera, el gran ateo Sartre, dice él, que si desaparece Dios, desaparece realmente toda posibilidad de fundamentar una ética de un modo sólido, definitivo. Por eso dice él, es muy incómodo que Dios no exista. Y acaba diciendo él, que si efectivamente Dios no existe, todo está permitido y solo cabe una postura, el consenso puramente arbitrario. Todo es consensuable, todo. Con perdón, hasta el holocausto sería entonces, según esta postura, consensuable. Nietzsche se ríe, por tanto, de ¿qué es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? ¿Es que en algún lado está escrito lo que es el hombre? ¿Es que alguien le ha concedido al hombre una dignidad si no hay más que hombres? Pues el hombre no tiene dignidad. El superhombre, el poderoso, si quiere, le concede dignidad, y si no, se la quita. En este ambiente empezamos a movernos, donde nosotros somos, para nosotros, dioses.
Unos deciden sobre otros, unos mandan sobre otros. Miren, esta postura no es una coyuntura específica del momento, es una terrible crisis de la razón científica. Ante la pregunta de, ¿pero usted qué dice que es esto? La respuesta es, bueno, habitualmente se actúa de este modo. ¿Usted qué afirma respecto de la identidad de un embrión? La respuesta es, bueno, de hecho, lo que las leyes dicen... pero yo no le pregunto lo que las leyes dicen. Yo le pregunto, ¿qué es? ¿Qué es esto? Oiga, perdone, aquí pone, se puede beber todo lo que hay aquí. ¿Qué es esto? Bueno, lo puede beber usted, pero es que me han dicho que esto es cicuta. Bueno, pero está permitido. Usted, perdone, yo quiero saber qué es esto. La pregunta por la esencia se difumina. Solamente hay una pregunta cuando la razón humana se ha debilitado hasta tal extremo. La pregunta por lo legal, por lo permitido. Pues bien, efectivamente, para entender la realidad en su esencia, en su naturaleza, la razón pide fundamentos sólidos. Y es aquí donde la razón se abre a la fe. Se abre. Pero la fe no es una imposición extrínseca y voluntarista, sino que la razón descubre que la fe es creíble. Es decir, no es que ante el enigma de la razón me dicen, mira, el mundo existe porque un día el dios Apolo decidió lanzar un rayo y entonces esto se convirtió... No. Es que la fe, la auténtica fe, te afirma algo, te responde de un modo adecuado a las inquietudes de la razón. Es decir, que existe una discontinuidad continua. La razón y la fe no son lo mismo, pero son inseparables. Y donde podríamos decir que el conjunto de la racionalidad, en el sentido absoluto de la palabra, abarca tanto la razón humana como las que entendemos por la fe, que no deja de ser sino sabiduría divina. Dicho de otro modo, el hombre está llamado a trascender su razón y entrar en la razón con mayúscula, que es el logos, es decir, Dios mismo. Y es que uno de los elementos fundamentales de la razón es que se sabe creada, se sabe limitada. Aunque a cualquiera de ustedes alguien les intentara convencer de que ustedes o yo tenemos una razón creadora, esto ninguno se lo cree. Yo soy capaz de darme cuenta que mi razón no crea la realidad. Hombre, en ámbitos morales me hago creer que sí, que yo me creo el bien y el mal, pero no es así. ¿Cuál fue el pecado de nuestros primeros padres? ¿Qué nos relata el Génesis? Esta pretensión. Mira, tú vas a ser capaz de fundar la realidad. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tu razón es capaz de constituir lo que existe, de decir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso. Tú eres Dios. Pero sabemos que no. Si uno va con el coche, perdón por estos ejemplos, pero a veces conviene hacer así un descenso, que uno va con el coche y de pronto se da cuenta que le falla el freno, es decir, que se ha roto el freno. Dice uno, bueno, da igual, a partir de ahora el acelerador es el freno. Por mucho que se lo diga, y se lo diga en verso, en prosa, en todo tipo, creo que no va a durar mucho tiempo esa consideración, pero por otro motivo. Porque, claro, si uno está cayendo desde un 8º piso hacia abajo y dice uno, bueno, si el suelo es una almohada, vale, todavía no sabemos ninguno que nos haya dicho si hizo eso durante la caída. ¿Por qué? Porque es absurdo. Bien, esta pretensión humana de que su razón sea absoluta es absurda. Nadie puede decirse con una mínima coherencia, mi razón es absoluta. Todos saben que es una razón real, consistente, con capacidad de coherencia, pero efímera en el sentido de limitada y por tanto creada. ¿Qué busca entonces la razón creada? Busca la razón increada, busca lo absoluto, busca lo que se sustenta a sí mismo.
Este dinamismo de trascendencia de la razón humana es natural, lo tienen todos los hombres, lo tenemos todos. Por eso, la apertura del hombre a la trascendencia es connatural a su razón. La apertura de la razón a la fe es connatural a la razón. Hay un autor, Berdiaev, ruso, de Kiev, muy interesante. Habla de los 3 momentos desde la época del racionalismo hasta aquí. Dice que antes del racionalismo había una época de teonomía, es decir, donde las leyes se fundaban en Dios. Teo, Dios, nomos, ¿no? Ley, costumbre, la teonomía. Dice que la época del racionalismo se llegó a una antroponomía. Las leyes las fundamos nosotros. Somos nosotros dueños de las leyes. Para pasar, por último, a una entroponomía, entropía, desorden, caos. No existen leyes. Cada uno que haga lo que quiera. Puro relativismo. Claro, el relativismo puede decir alguno, bueno, el relativismo, no. Dijo el cardenal Ratzinger en la homilía con la que comenzaba el cónclave en el que sería elegido papa. Esto es una dictadura. ¿Por qué? Porque el relativismo nos esclaviza a todos. Solo libera la verdad. Solo. Es decir, el relativismo nos impide a todos alcanzar la meta a la cual estamos llamados. Con lo que comencé al principio, nuestra meta es la verdad. Y por eso, el estado natural, el estado propio del hombre, es aquel que con su razón, reconociendo su propio límite, su carácter creatural, se abre al don de la revelación. Y es por lo que el encuentro de la razón y de la fe es tan amable. Pues bien, conceptos de razón podemos tener muchos, pero solo hay uno que hace justicia a nuestros más profundos deseos. No es ni la razón absolutista, racionalista, ni la sin razón del irracionalismo, sentimentalismo, sino la razón que es capaz de entender que la fe da respuesta a los interrogantes más profundos. Por eso decía Juan Pablo II, la Fides et Ratio, que la fe y la razón son como 2 alas, sin las cuales una u otra nos iríamos a pique. Razón sin fe, racionalismo. Mi razón pretende abarcarlo todo. Fe sin razón, fideísmo. Yo digo esto simplemente porque se me ha dicho. No. Es que es una belleza poder descubrir cómo con la razón uno descubre la razonabilidad de la fe. Es evidente para muchos que el sucesor de Benedicto XVI, Francisco, el Papa Francisco, no ha llevado a cabo una buena gestión y ha empeorado un catolicismo que ya estaba mal. Vivimos las consecuencias de que este buen hombre de Dios, que hubiera podido hacer algo medianamente bueno, fue imposibilitado por todos aquellos que quieren un gobierno mundial y quieren someternos a sus ideas relativistas.